Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes un saludo cordial de quienes hacemos el Observatorio de la Ley de Discapacidad en esta subprogramación que se transmite por Capital Televisión sábado y domingo, Amigos con la Discapacidad. Este es el programa donde hablamos, conversamos y analizamos la temática de la discapacidad. Hoy nos acompaña un candidato a concejal de Puerto Viejo, el abogado Andrés Celi, que es candidato a concejal de Puerto Viejo. Vamos a hablar de la lista y todo, pero enmarquémonos en el tema de discapacidad. Abogado, bienvenido a nuestra programación. No, bueno, muchas gracias por la invitación y un fuerte saludo, un abrazo a todos los televidentes. Abogado, hablemos ya del tema de discapacidad. ¿Qué propone Andrés Celi, el abogado Andrés Celi, para beneficio de las personas con discapacidad, el trabajo que se va a hacer como cuando llegue a ser concejal de Puerto Viejo en este proceso electoral? Bueno, mira, este es un tema muy importante. Personalmente he estado muy involucrado en el tema de las personas con discapacidad. En una etapa de mi vida, justamente cuando estaba estudiando, estuvimos en un proyecto justamente en favor de las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? En hacer ferias laborales con empresas privadas para que puedan contratar a personas con discapacidad y que cumplan con la ley, con el 4% que establece la Ley Orgánica de Discapacidad. Entonces, esto se hizo un gran proyecto, pudimos incluir, bueno, no fue acá en Puerto Viejo, esto fue en la ciudad de Guayaquil cuando yo estaba estudiando, pero pudimos incluir a más de 8.000 personas con discapacidad en Guayaquil. Y esto es importante porque tenemos que primero que cumplir la ley. La ley está clarita para las personas con discapacidad, pero tenemos que gestionar y tenemos que hacer una ayuda a las personas con discapacidad justamente para que puedan trabajar. Y esa es mi propuesta. Mi propuesta justamente como concejal de Puerto Viejo es justamente organizar estas ferias laborales que sabemos hacerlas, ya la hemos hecho, y poder conseguirle empleo a las personas con discapacidad que tanto lo necesitan y que tienen el derecho y deben de tener la oportunidad de hacerlo. También justamente dentro del municipio, si no me equivoco, hay una dirección social, algo así. Un área social que se llama, pero hay que hacer una dirección de los grupos vulnerables, ¿por qué no? Para atender a niños, para atender a personas con discapacidad y adultos mayores, que ellos son los que más protección deben de tener. Entonces eso es un tema muy importante dentro de mi propuesta de campaña y de trabajo, justamente apoyar en lo que más se pueda a las personas con discapacidad. Un punto primordial, este es el artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidad, que es la inserción laboral. Se la cumple en algunos lados, en otros lados no. Lamentablemente hay un problema muy grandísimo con el Ministerio de Trabajo, porque la persona que es despedida, que tiene discapacidad, que es una persona con discapacidad, que es despedida de su trabajo, debe recibir una remuneración de su más alta remuneración de 18 meses como liquidación aparte de la liquidación normal. Pero, como lo establece la ley, ¿no? Pero pues el problema es que cuando van al Ministerio de Trabajo a reclamar este derecho, el Ministerio no le da paso. No les da, ¿por qué? Porque en el artículo 80, inciso 1 de la Ley Orgánica del Servidor Público dice que quienes recibirán esta liquidación serán los que tienen discapacidad severa. ¿Sabe qué significa eso? Nadie. Así Simple es, y llanamente nadie. Tú lo has Parece dicho. Mentira, pero es una gran verdad. Sí, en eso estamos peleando con los asambleístas para reformar la ley, para darle un cambio a la ley en este sentido, porque parece mentira. Está la Ley Orgánica de Discapacidad, pero es discriminatoria para ciertos grupos de personas con discapacidad. Sí, justamente dentro del proyecto donde yo estuve en algún momento, yo como abogado daba mucha ayuda legal a las personas con discapacidad y justamente me encontraba con eso. Me encontraba justamente con ese artículo que decía persona con discapacidad severa. Pero como tú dices, no hay eso. O sea, y si hay una persona con discapacidad severa, no tiene la oportunidad de trabajar, porque justamente es una discapacidad severa que lo limita a trabajar. Entonces, esto debería ser incluyente para todas las personas con discapacidad, que es lo que debe de ser. Justamente, bueno, en algún momento hablaremos personalmente contigo para desde el bloque de Suma darle toda la ayuda
a las personas con discapacidad y poder reformar este tipo de leyes. Queremos, ojalá, está hecho el pedido a los asambleístas maravitas, ellos estuvieron en una reunión que los convocamos y ellos aceptaron. Ese es uno de los puntos de la ley que es discriminatoria. Así es, sí, sí. Es increíble de que en la misma ley orgánica de discapacidad hay puntos o hay artículos que son discriminatorios para las personas con discapacidad. Y mira, bueno, otro punto dentro del proyecto que estamos implementando y llevando dentro de esta campaña, justamente es mediante una ordenanza establecer de que las empresas que pasen del 4%, como lo establece la ley, se le den incentivos tributarios a la empresa para que contrate no solo el 4% de personas con discapacidad, sino mucho más del 4%. Entonces, eso ya estamos elaborando una tabla para establecer, por ejemplo, en el tema del impuesto a la patente, por ejemplo, el impuesto al 1 por 5 sobre los activos que se pagan en el municipio todos los años. Entonces, ¿por qué no bajarles estos impuestos y que puedan contratar a más personas con discapacidad? Y esto genera, ¿qué genera esto? Empleo y más oportunidades para las personas con discapacidad. Es un tema muy importante, vuelvo y te repito, yo estoy muy comprometido con las personas con discapacidad, conozco a mucha gente con personas con discapacidad, he trabajado con ellos, y no solo hemos hecho simplemente una feria para inclusión laboral, sino que también los hemos capacitado para que puedan trabajar de la mejor manera. Le hemos hecho saber cuáles son sus obligaciones dentro del trabajo y le hemos hecho saber cuáles son sus derechos dentro del trabajo. O sea, esto es un programa que no solo es incluir a las personas con discapacidad, sino también capacitarlas para que puedan trabajar de la mejor manera y capacitar también a las empresas que van a contratarlas para que puedan trabajar tranquilamente con estas personas con discapacidad. Abogado, nos permite, vamos a la primera pausa en nuestra programación, amigos con la discapacidad, y volvemos enseguida con el abogado Andrés Serri, candidato a concejal de Puerto Viejo. Vamos a la pausa y volvemos aquí en su programación. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAT Provincial y GATs cantonales. Taxi, 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 pare. ¿A dónde va mi jefe? Al mercado, joven, por favor. Vamos los dos con mi mamita, que está en silla de ruedas. Ya regreso, ya regreso. Pare, pare. Con usted sí, mi reina. ¿A dónde la llevo? A la rotonda, por favor. De una, Mariluna. Con usted hasta la luna. No lo hagas ni lo permitas. Todos y todas tenemos que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos en la programación, amigos con la discapacidad, órgano oficial del Observatorio a la Ley de Discapacidad, transmitido por Capital Televisión sábado y domingo en una programación que se le ha denominado intercultural. El 24 de agosto del año anterior, el GAC de Puerto Viejo, a pedido del Observatorio, aprobó una reforma a la ordenanza. Muchos aspectos importantes dentro de esta ordenanza. Primero, la elemental que vemos nosotros, por si acaso, este punto de la ordenanza en la cual se darán los permisos a construcciones públicas y privadas, que anteriormente solo estaba pública, pero ahora es privada. ¿Por qué? Porque la gente construye su casa. Por ejemplo, usted va a construir su casa, abogado, la construye normal, con escalones, con subida, con bajada. Sí. Pero ¿y si pasa después algo en su familia? Eso mucha gente no lo ve. Por eso el pedido nuestro fue de que los permisos de construcción sean en base a la normativa INE para las personas con discapacidad, y se dio el cambio y se puso público.
¿Qué le parece esta ordenanza? Uno de los puntos más importantes que tiene la ordenanza de la reforma que se hizo a la ordenanza en beneficio de las personas con discapacidad. ¿Cómo trabajará Andrés Eli cuando llegue a ser concejal de Puerto Viejo? Mira, yo sé que esa lucha fue de ustedes, del observatorio justamente. Qué bueno que ya esté dentro de una ordenanza y hay que hacerla cumplir. Hay que hacerla cumplir, que eso es lo más importante, de que las ordenanzas se cumplan. Ojalá, yo voy a estar muy vigilante de ese tema cuando esté en el Consejo. Voy a dar las facilidades necesarias para que se puedan construir este tipo de casas que tengan todas las comodidades para las personas con discapacidad. Que la ley también lo establece. La ley establece también el tema de que las barreras para las personas con discapacidad hay que eliminarlas y hay que ser inclusivos, no solo en temas de calles, de aceras y todo, sino también dentro de su propiedad y aprobarlas de la manera más urgente para que estas personas puedan vivir mejor, que eso es lo que se necesita. Las personas con discapacidad necesitan de mucha ayuda, y tú creo que lo conoces, y tú has sido un luchador justamente de que se cumplan todas estas leyes. Yo también me incluyo porque también he estado inmiscuido también en este tema y hemos luchado en cierto modo para que las personas con discapacidad puedan vivir mejor, y eso es lo que queremos para las personas con discapacidad. Dentro de la ordenanza que aprobó el GAD de Puerto Viejo, le hacemos la pregunta porque está este candidato y cuando llegue al municipio de Puerto Viejo como concejal, haga el seguimiento. Otro de los puntos dentro de esta ordenanza es elemental. No sé si están dados con las veredas, con las aceras. Por supuesto. Y usted se encuentra con subidas al garaje, Así que a veces es un escalón. Por supuesto. ¿Ya? Una. Dos. En muchas entradas al garaje la gente pone baldosa. Yo no entiendo por qué ponen baldosa y para qué ponen baldosa. Si a una persona normal es peligroso, en cambio, por ejemplo, cuando está lloviendo, imagínate, se puede resbalar. Peor una persona con discapacidad que ande con un bastón, que ande con muleta, que ande con andadores, que ande en silla de ruedas. Es peor. Como dijo mi padre de Montubio, es más peor. Pero justamente esto se ha hecho porque no se ha incluido a la persona con discapacidad dentro de un proyecto ciudad. Y debe de incluirse a la persona con discapacidad. Hay algunas ciudades del Ecuador de que lo han incluido en mediana o poco porcentaje en esto, pero hay que hacer de Puerto Viejo una ciudad inclusiva para las personas con discapacidad, por supuesto que sí, y estoy seguro que con el próximo alcalde Vicente Izurieta lo vamos a hacer y vamos a dar todas las facilidades para que las personas con discapacidad sean incluidas en todo el proyecto ciudad de Puerto Viejo. Hay algo elemental también. No sé si usted se ha dado cuenta en algunos sectores, la gente ha plantado árboles que están muy bien, ¿no? Perfecto, la ecología nuestra tiene que ser muy significativa, pero lamentablemente los árboles en algunos lugares están en el centro de la acera. Así es. En medio de la acera, que persona con discapacidad en una silla de ruedas pasa ahí. Primero, otro punto, la subida, las rampas a las aceras son pequeñitas. Son pequeñas. Yo no sé quién hizo el cálculo. No entra ni una silla de ruedas, yo creo que no entra. La han hecho solo, ¿sabe para qué? Para coches, para niños. Claro, por supuesto. Para coches, para niños. Es que bueno, no sé, los estudios, estos supuestos estudios que han hecho, parece que no han resultado y que han costado tanto a Puerto Viejo y no han resultado en muchos aspectos, y uno de los aspectos que no se ha hecho bien las cosas es justamente la accesibilidad para las personas con discapacidad. Como tú lo dices, esas rampas entra un coche, pero una silla de ruedas es mucho más grande que un coche. Ahora, lo peor de todo, lo que más malestar da, es que son muy inclinadas. Y también, no sé si tú te has dado cuenta, el asfalto está también muy elevado al nivel de la rampa, o sea, es una barrera. Es una barrera que tiene la persona con discapacidad y eso no se lo puede permitir. Vuelvo y te repito, en el centro, en esta nueva regeneración que se ha dado, el estudio para incluir a las personas con discapacidad no ha resultado. Y eso es lo que tenemos que verificar, es lo que tenemos que buscar soluciones y justamente para que las personas con discapacidad tengan accesibilidad y puedan andar por el centro de Puerto Viejo tranquilamente.
se nos hace corto el tiempo hablando con usted, abogado. No, tranquilo, estamos con todo el tiempo aquí. Cuando hablo de estos temas, yo la verdad que me emociona mucho porque, vuelvo y te repito, hemos estado muy involucrados en el tema de personas con discapacidad. Vamos a la segunda pausa, abogado, y volvemos con otro segmento aquí en su programación Amigos por la Discapacidad. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAT Provincial y GATS Cantonales. Taxi, 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 pare. ¿A dónde va mi jefe? Al mercado, joven, por favor. Vamos los dos con mi mamita, que está en silla de ruedas. Ya regreso. Pare, pare. Con usted sí, mi reina. ¿A dónde la llevo? A la rotonda, por favor. De una, Mariluna. Con usted hasta la luna. No lo hagas ni lo permitas. Todos y todas tenemos que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos en la programación, en su tercer segmento ya de la programación Amigos con la Discapacidad, órgano oficial del Observatorio de la Ley de Discapacidad, transmitido por Capital Televisión sábado y domingo. Algo elemental, sin duda alguna, yo quisiera ver que los GAC cantonales tengan un departamento exclusivo con la atención a las personas con discapacidad. Muchos dirán, si es un grupo de atención prioritaria, sí, es verdad, pero no se dan cuenta muchos, y eso yo llamé la atención al departamento del área social de GAC de Puerto Viejo, de que trabajan con una fundación, perfecto, no hay problema, muchas gracias, pero es que trabajan con una fundación que trabaja con un grupo de personas con discapacidad. Claro. Hay 7 grupos de personas con discapacidad. Ahora, nuestra propuesta, y que la hemos planteado y la vamos a seguir planteando, es tomar como ejemplo o ver, quienes conocen Manta tiene un departamento exclusivo para atención a todas las personas con discapacidad, que está en Urberríos, más de una cuadra después de subir el registro civil, la PJ, el Centro Médico Forense. Ahí está un departamento exclusivo para la atención para las personas con discapacidad. ¿Por qué Puerto Viejo, que es la capital de la provincia de Maraví, no lo puede tener, sino que trabajen con solo un grupo? Es una propuesta que le hacemos, abogado, y cuando llegue al municipio usted como concejal, ojalá la haga trascendente y que se dé esto en el GAC de Puerto Viejo. Es necesaria una dirección justamente para atención de las personas con discapacidad. Es necesaria, como te lo dije hace un momento, nuestra propuesta es esa, hacer una dirección para atender a los grupos prioritarios, que están dentro de estos grupos prioritarios, están las personas con discapacidad, claro que sí, pero hay que atenderla de la mejor manera. Hay que ayudar mucho a la discapacidad, a las personas con discapacidad, porque lo necesitan de la ayuda de nosotros, para poder, primero, que se cumpla la ley, y segundo, darle capacitaciones a ellos, darle la oportunidad de que puedan emprender justamente en este proyecto que se hizo. Se hacían también ferias y se buscaba y se gestionaba para que personas vengan a capacitar a estas personas y que puedan poner su negocio propio, que puedan emprender también las personas con discapacidad. Una de las propuestas establecidas dentro de nuestro proyecto es justamente, por ejemplo, la bahía comercial de Puerto Viejo, para las personas del comercio menor. Entonces, si hacemos 100 locales comerciales para estas personas, ¿por qué no darle la oportunidad también a personas que con discapacidad para que pongan su negocio? Nosotros propusimos eso en la ordenanza, pero eso no se dio. Pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. A ver, si el municipio no da paso a eso, entonces ¿quién más da paso a eso?
Por eso digo, nosotros vamos a hacer la bahía comercial para el comercio menor y se le va a dar la oportunidad a las personas con discapacidad para que también pongan su negocio. Hay que hacerlo. Ya te digo, yo estuve en este proyecto que te estoy contando, hacíamos eso. Y la gente, las personas con discapacidad ponían su tienda en su barrio, ponían su negocio de hacer ciertas artesanías. Entonces hay que darle la oportunidad a las personas con discapacidad, que es un grupo valiosísimo. Y también, dentro de la ley establece y que no se cumple, es que las personas con discapacidad severa, que tú sabes que las personas con discapacidad severa es casi imposible que puedan trabajar. Pero ¿qué dice la ley? Establece de que un familiar de 2º grado de afinidad y 4º grado de consanguinidad pueda trabajar por ella. Y claro que sí, el sustituto, exactamente. Entonces, a ese sustituto hay que darle la oportunidad también de trabajar y que pueda llevarle el pan de cada día a la persona con discapacidad, porque la persona con discapacidad necesita mucho medicina, necesita rehabilitación. Entonces, qué mejor que este sustituto se le dé la oportunidad de trabajar para que pueda mantener a la persona con discapacidad. Entonces, todo eso hay que gestionarlo desde el municipio. Qué mejor que desde el municipio hacerlo. Y yo creo que en esta administración no se la ha hecho, y hay que hacerla. Yo estoy seguro que con nuestro próximo alcalde Vicente Izurieta y con todo el grupo de concejales lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, y yo me comprometo en estar vigilante de este tema de las personas con discapacidad. Tengo conocimiento de esto y yo creo que es mi responsabilidad y mi obligación de seguir defendiendo a las personas con discapacidad. Me permite, abogado, quiero saludar cordialmente a la doctora Tenaida, ella es la subdirectora del Departamento de Discapacidad en la ciudad de Manta. Un saludo cordial, mi querida doctora, allá en la ciudad de Manta. Ahora, siguiendo con este tema, abogado, ¿se podría dar de que el GAC de Puerto Viejo tenga un departamento exclusivo para la atención a las personas con discapacidad? ¿Sí se puede dar? Sí, se lo puede no dar. ¿Por qué no se lo puede dar? ¿Cómo se trabajaría para eso? Ya es de decisión y de liderazgo de la persona y de poder y de tener sobre todo el ánimo de ayudar a las personas. Porque, vuelvo y te repito, es un grupo que hay que ayudarlo mucho, pero sobre todo generando este tipo de departamento o de dirección de personas con discapacidad para que tengan todas las facilidades las personas con discapacidad y se pueda hacer cumplir la ordenanza y se pueda hacer cumplir la ley. Bueno, agradeciendo al abogado, se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo ya sin duda alguna. No sé si algo más en la parte final, abogado. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, un fuerte saludo a todos los televidentes y dejar hoy día sentado el compromiso que tengo con las personas con discapacidad, que vamos a trabajar por ellas, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho antes y queremos implementarlo desde el municipio de Puerto Viejo y estoy seguro de que lo vamos a hacer y de que vamos a luchar por las personas con discapacidad. Eso ténganlo por seguro. Estuvo con nosotros el abogado Andrés Eli, candidato a concejal de Puerto Viejo. Primer puesto, creo, abogado. Primer puesto por el Distrito 1, así es. Distrito 1. Distrito 1, así es. Suma 23 y bueno, el Distrito 1 comprende 18, la parroquia 12 de marzo, 18 de octubre, La Pacheco, San Pablo y Picoazá. Perfecto, muchas gracias, abogado. Amigos, será hasta la próxima semana aquí en su programación Amigos por la Discapacidad.